Hola, vamos a conversar un poco sobre las implicaciones psicológicas en las diferentes fases del embarazo. El primer trimestre del embarazo lo entendemos como los 3 primeros meses o hasta las 12 semanas de gestación, cursan con una alteración hormonal bastante importante. Las primeras fases del embarazo generan unos altos niveles de una hormona que es la que lleva la batuta en cuanto a la gestación, que se llama progesterona. Esta progesterona genera una serie de cambios físicos importantes que por supuesto van a alterar la parte psicológica de la paciente. A nivel físico, esa progesterona va a generar cambios sobre todo a nivel gastrointestinal, muchos gases, un aumento en la producción de las diferentes secreciones, una disminución en la motilidad gástrica. Esto va a generar gases, diarrea, que se alterna con estreñimiento, náuseas y vómitos. Por supuesto, esta primera fase a nivel psicológico también genera mucho miedo, puesto que la mujer se está eh, involucrando en un tema que es nuevo para ella y sobre el cual no tiene absolutamente ningún control. Entonces es bastante frecuente que vemos, sobre todo lo vemos en mujeres profesionales, en mujeres que son completamente, digamos, dominan todas las variables de su vida, que una vez que comienzan en el embarazo se comienzan a dar cuenta que ya no tienen el control sobre estas cosas que están sintiendo. Y no solo la parte psicológica, porque entonces ya otras personas son las que llevan la batuta, como el médico, el bebé es realmente quien lleva la batuta. eh, Van a comenzar a sentir cosas sobre las cuales ellas no tienen dominio, sobre las cuales no tienen control. Y entonces este primer trimestre de verdad es una fase que genera bastante miedo en las pacientes, genera bastante miedo, mucha ansiedad. Es bastante frecuente que las pacientes en los primeros 3 meses del embarazo consulten, llamen a su especialista con mucha frecuencia, pero es más que todo por esa ansiedad y ese miedo que le generan este cúmulo de sensaciones. Una vez que pasamos las primeras 12 semanas, llegamos a lo que yo denomino la fase de luna de miel, que es el segundo trimestre del embarazo. El segundo trimestre del embarazo se caracteriza porque una vez que se forma la placenta, que es a partir de la semana, entre la semana 12 y la semana 14, esta placenta genera una especie de equilibrio hormonal que hace un poquito más llevadero el embarazo. ¿Sí? Lo hace un poquito más llevadero. Entonces ya se quitan todos estos síntomas, náuseas, salivación, vómitos, y comienzan a generarse unos miedos diferentes, ¿sí? Proyectándose sobre todo a cómo se van a ver como madres. Esta fase es la que nosotros los especialistas pues tenemos que dar más énfasis en la parte de instrucción a las pacientes. En la medida en que nosotros le brindemos instrucción de cómo va a ser la maternidad, de cómo va a ser el momento del parto o la cesárea, y cómo va a ser la lactancia, pues esta paciente va a aprender y le va a ir mejor en un futuro. Pero esa es una fase, sobre todo en el segundo trimestre, que nosotros tenemos que esforzarnos por esto, por darle una seguridad. Y esa seguridad viene basada en el aprendizaje, viene basada en el entendimiento de las cosas que van a suceder. Si nosotros, como personas que están ayudando a las pacientes, no colaboramos en este segundo trimestre, pues simplemente vamos a lograr afianzar los miedos que vienen desde el primer trimestre, ¿sí? El miedo sobre todo a lo desconocido, a lo que no pueden controlar. Entonces, eso es muy importante. A nivel físico, el segundo trimestre es más que todo de crecimiento del bebé, no hay no es tan significativo los cambios a nivel físico. Ya para el tercer trimestre, los últimos 3 meses del embarazo, es decir, de la semana 28 en adelante, ya comienzan a haber una serie de cambios físicos en la mamá, sobre todo de volumen, ¿verdad? A nivel físico, el útero tiene un tamaño grande y va desplazando las vísceras hacia arriba. Entonces la mamá no encuentra cómodo, la mamá no puede dormir boca arriba, la mamá a veces no puede dormir ni de lado, muchas veces tiene que dormir sentada. Esa misma compresión extrínseca del útero se proyecta hacia la vena cava inferior y hace que se retrase el retorno venoso, y entonces a muchas pacientes se le edematizan los miembros inferiores, se le hinchan los pies, y eso también es una situación bastante incómoda, ¿sí? Bastante incómoda. En el tercer embarazo, pues en el tercer semestre del embarazo, pues también
este aumento de volumen hace que la paciente se sienta más pesada, ¿sí? Y entonces vuelven muchas veces los miedos del primer trimestre. Y ciertamente en este tercer trimestre van a suceder algunas cosas, se exacerban las posibilidades de algunas enfermedades que también me pueden, digamos, trabajar la ansiedad de la paciente. Si la paciente ha ganado mucho de peso, es posible que potenciemos la probabilidad de sufrir de una diabetes gestacional. También es posible que se potencie una hipertensión arterial inducida por el embarazo, que es mucho más presente en el tercer trimestre. Y todo esto viene dado precisamente por ese esfuerzo adicional que está generando el sistema cardiovascular, por la gran cantidad de volumen que está manejando con la paciente. Entonces, el hecho de que esta paciente se sienta más lenta, esté dematizada, no pueda hacer sus actividades diarias, pues genera también mucha incertidumbre, mucha ansiedad en la paciente. Muchas veces no puede atender a los otros hijos porque tiene que estar en cama, no puede atender a su esposo, no puede ir al trabajo. Realmente, a partir de las 34 semanas esto se exacerba más, la paciente se hace más lenta, aumenta el riesgo de tener caídas y la legislación venezolana fue bien redactada en ese respecto, puesto que el reposo prenatal se asume a partir de la semana 34, donde es precisamente en donde la paciente va a tener estas dificultades. Y por eso es que nosotros siempre, los ginecostetras, pues hacemos énfasis en que se tomen su reposo prenatal. Posterior a esta fase, pues viene otro momento de ansiedad, otro momento de bastante ansiedad, como es el momento de decidir cuando la paciente, porque nosotros en Venezuela le damos la posibilidad a la paciente que decida si lo que quiere es cesárea o parto. Y cualquiera de las dos opciones, a pesar de que ellas puedan decidir, pues genera mucha más ansiedad, genera miedos. Todos, por supuesto, si nosotros escuchamos frecuentemente que le dicen parir, eso duele como parir duele, parir es doloroso, pues obviamente si se lo están diciendo desde que usted es una niña, pues va a tener esa incertidumbre, ese miedo al dolor. Y por otro lado, también tenemos la gente que le tiene miedo a la cesárea, ¿verdad? A lo que es la anestesia, la incisión, eso es una cirugía mayor. Entonces, bueno, el momento de la finalización del parto también genera ansiedad, genera incertidumbre, genera miedo. Y posterior a eso, pues tenemos, una vez posterior al embarazo, tenemos con la finalización, una vez que hay la salida de la placenta, se va, o sea, se pierde este gran productor hormonal de estrógeno y progestágeno, y entonces la paciente cae en un estado de deprivación hormonal, porque para que se mantenga la lactancia materna tiene que haber una hormona que se llama prolactina, y la prolactina compite contra los estrógenos. Entonces, al momento del parto se va la placenta, que es la gran productora de estrógenos, y el cuerpo, para mantener la lactancia, mantiene los estrógenos muy bajos. ¿Y qué significa eso en la paciente? Una depresión. Eso es lo que significa. Es una especie de síndrome premenstrual prolongado. Muchas pacientes son muy sensibles a los síndromes premenstruales, es decir, esa sensación cuando está a punto de venir la menstruación. Cuando está a punto de venir la menstruación hay una caída abrupta de los niveles de estrógeno y la paciente se pone normal. Esto pasa normal cuando la mujer está menstruando. Se cambia de humor, se deprime, se pone de mal humor, pelea con todo el mundo. Eso es algo normal, explicable hormonalmente. Yo siempre digo que nosotros somos esclavos de nuestras hormonas. Nosotros creemos que pensamos lo que queremos, pero eso es mentira. Nosotros pensamos y opinamos lo que dicen nuestras hormonas que pensemos. Entonces, estas mujeres que normalmente tienen sensibilidad a los síndromes premenstruales, que son más que cuando le va a venir la menstruación tienen cambios de humor más marcados, pues van a tener mayor sensibilidad a una condición que se llama depresión posparto, porque esta misma caída abrupta de los niveles de estrógeno se va a ver prolongada durante varios meses. Entonces la paciente tiene una depresión marcada, una depresión clínica, que en algunos casos pues mejora con el tratamiento familiar, mejora con la presencia del bebé, pero en otros casos inclusive amerita tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero es una condición que hay que explicarle a la paciente, que es normal. Obviamente todas las mujeres cuando tienen un bebé tienen miedo, no saben si van a ser buenas madres, no saben si lo están haciendo bien, se despiertan cada 5 minutos a ver si el bebé está respirando, una cantidad de miedos infundados, o sea, miedos que no tienen base.
pero miedos al fin, pues. Y eso viene dado precisamente por ese déficit hormonal que están viviendo las mujeres en ese momento. Posterior a eso vienen los miedos de la lactancia y de los cuidados propios del bebé, porque la depresión postparto es más de la depresión pura, la depresión clínicamente pura, la de que la gente no se quiere bañar, que no se cuida de sí mismo, esa depresión. Pero posterior a eso viene otra fase que es un miedo a saber si es buena madre, no asociado a la depresión, sino más bien asociado a la lactancia, ¿sí? Ese miedo, esa fase difícil en la de la lactancia, pues puedes proyectarse algunos meses, sobre todo que amamantar no es sencillo. Amamantar es un acto de sacrificio, un acto puro de amor y sacrificio. La mujer va a sacrificar su vida, su trabajo, su familia, su relación por amamantar al hijo. Es normal que el bebé quiera alimentarse cada 2 horas durante toda la madrugada. Obviamente eso encierra a la mamá en un ciclo, en un bucle de dormir poco, de trasnocharse, de esforzarse. Entonces, bueno, eso genera otra situación de pensar que no lo están haciendo bien, de pensar que la teta no es suficiente, que la leche no lo alimenta, de pensar que lo están haciendo algo mal, de que muchas veces están amamantando y no se hidratan satisfactoriamente. Entonces usted combina deshidratación con deprivación del sueño, entonces eso genera una serie de ideas que pueden terminar inclusive hasta en alucinaciones. De verdad es bastante complejo. Bueno, completamente a la orden desde mi parte como especialista en medicina, en ginecología y obstetricia, completamente a la orden. Espero haber aclarado algunos puntos sobre el tema.